Mapuche, aquí en Tulelota, Tapachi, Tapachi Tumu, Incheta Alberto Buenchumilla, Piquen, Tugunta, Tingan Tumin Chilov, Cada Conclen, Tapachi Toquinche, Mampos, un lector en Piquenlo, y con Papein, Tapachi, Ta Guayautun, Tataunu, Ta Entram Capel, Ta Mapos, un Sumo. Bueno, mi nombre es Alberto Buenchumilla, pertenezco a la organización Mapos, un Letoaín. Y vengo de una comunidad que se llama Yirento. Yo estuve participando en la mesa de Mapuzungún, en la que abordamos un poco haciendo un análisis de la situación actual del Mapuzungún y las proyecciones de cómo podemos revertir el proceso de pérdida que está teniendo el Mapuzungún actualmente. En esto se trabajaron varios ámbitos, digamos, de revitalización del Mapuzungún, que son, por ejemplo, los medios de comunicación, producción cultural, el tema también de la escuela y la enseñanza del Mapuzungún. Así como también de las acciones que se pueden realizar en cada uno de estos ámbitos, tanto en el corto, mediano y largo plazo. Salieron muchas ideas, pero sobre todo también enfatizar la estrategia efectivas, digamos, que pueden permitir la revitalización del Mapuzungún, y en esto acordamos principalmente que tiene que ser la inmersión en Mapuzungún y que el Mapuzungún recupere nuevamente espacios hegemónicos, por ejemplo en la escuela, que se aplique la inmersión en el Mapuzungún, que todas las asignaturas se enseñen enteramente en Mapuzungún, y eso tiene que ser una proyección a largo plazo para que se logre concretar, digamos. Así como también medios de comunicación que puedan funcionar 100% en Mapuzungún, y toda esta estrategia entonces tiene que ser monolingüe, así como periódicos, revistas y todo. Por ejemplo, si son en bilingüe, por comodidad las personas siempre van a leer en castellano y no el Mapuzungún. Entonces de esa manera vamos a desplazar el Mapuzungún. Nosotros, no es la idea es que se incorpore el Mapuzungún en todos los ámbitos, y donde también el Mapuzungún tiene que cumplir una función así como lo hace el castellano, digamos. Así también en la enseñanza creemos de que la educación de jóvenes y adultos se tiene que dar de una manera muchísima más masiva dentro de lo que llamamos nosotros actualmente Conelton y cursos de Mapuzungún, por ejemplo, que se hacen por Mapu y Lumapo. Se tiene que dar de manera masiva, de tal manera que se puedan ir generando miles de nuevos hablantes de aquí a largo plazo, digamos, para realmente revertir el proceso de pérdida, porque para eso se tiene que tener nuevos hablantes, y a través de la estrategia de educación de adultos se puede lograr eso, y también con nuevos hablantes también se puede trabajar otras estrategias. Si no hay nuevos hablantes no podemos colocarnos Mapuzungún en medios de comunicación ni en la escuela. Entonces es importante entonces también tener nuevos hablantes, así como también en ámbito de educación infantil, en niños, donde hoy en día son los primeros años donde, ¿no es cierto?, los niños en cualquier lengua aprenden su primera lengua, digamos, y la idea nuestra es también que en la educación preescolar se pueda desarrollar centros de inmersión lingüística para niños. Todo esto pensado, digamos, en un buen mapa. Obviamente también está conectado con otros temas, con otras mesas que se han abordado aquí en este encuentro, tales como, por ejemplo, autonomía y autodeterminación. Y nosotros creemos de que en un proceso de autonomía del pueblo mapuche la revitalización se va a dar con mayor fuerza. ¿Ya? Pero se requiere la voluntad de todos los habitantes del Gualmapu, tanto mapuches como chilenos, puesto de que se requiere de un gran esfuerzo. Sin eso, por más que tengamos autonomía, la autonomía no es garantía de una revitalización. Con autonomía se puede revitalizar el Mapuzungún de una mejor manera, siempre y cuando esté la voluntad y la decisión política de un movimiento y de los habitantes en general del territorio, Gualmapu.